Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra a todos. Padre, gracias. Denle gracias a Dios por su palabra. Son palabras verdaderas, palabras puras. Palabras de Dios, su documento a su tiempo. Son palabras reales, palabras de santidad, de pureza, de futuro. Palabras poderosas, gloria a Dios. Alma te alaba. Gracias por ella, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Puedo estar hermano. Gloria a Dios. Escuchen la palabra de parte de Dios. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo, su capítulo 24, versículo 7, y habla bajo el tema señales antes del fin. Gloria a Dios. Nosotros los cristianos siempre pronunciamos que Cristo viene. Gloria al Señor. Muchos dicen, pero que desde pequeñito escucharon esa palabra y todavía Jesús no lo vino. Muchos me dicen, gloria al Señor, que yo tengo 70 años, que yo tengo 30 años, 90 años, y desde chiquitito escuchaba eso, y mira ya hace 90 años, gloria a Dios, y todavía no ha llegado el Salvador. La Biblia dice 2 días para el Señor como un año, y mi año como un día. Gloria a Dios. A lo que me da a entender que el tiempo humano, el tiempo que nosotros vivimos aquí no es el tiempo de Dios. Alabado sea el Señor. El tiempo que nosotros vivimos no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Gloria al Señor. Pueden pasar 100 años y para Dios es como si fuera menos de mediodía. Alabado sea el Señor. Pueden pasar 2000 años y para Dios son 2 días. Para Dios son 2 días, varón. Pero el Señor lo dijo a nosotros. Le voy a dejar señales para que ustedes se den cuenta que están cerca, que el fin del mundo está cerca, que mi venida está cerca. Le voy a dar a ustedes iniciales para que se den cuenta de que yo estoy cerca. Por eso es, gloria al Señor, que en este mundo estamos predicando de que Cristo sana. Estamos predicando de que Cristo es la solución para tu vida. Estamos predicando de que solamente Cristo hace al hombre feliz. Estamos predicando que solamente Cristo te puede sacar de un infierno real. Que solamente Cristo te puede sacar del pecado. Te puede sacar del Señor de la oscuridad. Solo Cristo te puede dar la paz que tu tanto necesitas en tu corazón. Si nos vamos en la palabra de Dios, donde había un joven rico que habla la palabra en Mateo 19, había un hombre rico, un joven cristiano, y se acercó a Jesús y le dijo a Jesús, escúchame bien, entonces con Jesús dijo, maestro bueno, ¿y qué debo de hacer para lograr la vida eterna? Gloria a Dios. Jesús le dijo, ¿sabe lo que manda bien? Joven, Lucífer. Le digo, no matará, no robará, obra a tu padre y a tu madre, Dios sabe aquí a tu padre y tu madre, honra, cuida, protege, no robe, no sea mentiroso, no adultere. Lo que Señor, y le digo, Señor, pero no todo eso, no nada de juventud, pero eso es necesario de todo. Oye, ahora Jesús lo comprueba, le dice, te falta una cosa. Ven que todo tu bien, que no tienes, toda tu riqueza, todos los pobres, no existen. Y que tanto solo venía del cielo, pero dice la Biblia que solo un tristecillo a la cabeza y se fue. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenía su
corazón puesto en la riqueza. ¿Sabe por qué? Porque amaba la riqueza primero que a Dios. Señores, gloria a Dios, hay muchas personas de hoy en día que tienen muchas cosas primero que a Dios. No le quieren entregar su corazón a Dios porque prefieren, gloria a Dios, seguir haciendo lo malo del mundo. Prefieren seguir en el pecado. Prefieren seguir hundidos en la tiniebla. Y se están aprovechando de la alma, llevándose la alma nuevo. Gloria al Señor, porque la gente no quiere al Señor Jesús. Como en estos últimos tiempos, como una hora de juventud, gloria a Dios, ha sido arrastrada por el mal. Gloria al Señor, una buena noticia, personas que jovencitos, gloria al Señor, muerto a temprana edad, porque llevan una vida desesperada, gloria a Dios, de la droga, llevan una vida desesperada del alcohol, llevan una vida desesperada de la delincuencia, gloria a Dios, y terminan muertos, porque la Biblia dice, gloria a Dios, que el camino que el hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, el camino es raro, gloria a Dios, la Biblia dice, pero que tú siembras cosecha, y si tú coseches, siembras corrupción, Dios se cosechará corrupción. Si usted cosecha el bien, ¿qué va a cosechar? El bien. Si usted siembra a Cristo en su vida, usted va a cosechar a Cristo. Gloria a Dios en su vida. Por eso es, amados hermanos que me están escuchando y amigos, gloria a Dios, estamos en los últimos tiempos proféticos, tiempos bíblicos, donde dice que vendrán terremotos en diferentes lugares. Nosotros todos hemos lanzado a terremotos en diferentes lugares. En la China un terremoto en el 2010, hermano, que fue terrible. Hay unos miles de muertos, gloria al Señor, y en diferentes países más. Hemos visto tantos terremotos abundantes en la tierra, y también, gloria a Dios, dice aquí que vendrá hambre. Aleluya. Hemos visto mucho de eso, gloria a Dios, en países en África, gloria a Dios, en Chile. Hemos visto también muchos países, muchas zonas, gloria a Dios, de la República Dominicana. Y vemos en el mundo entero cómo el hambre está rotando la ciudad, cómo el hambre está rotando, gloria a las naciones. Quiero decirte algo en el nombre poderoso de Jesús. Y dice que vendrán peste, destructora. Cuando habla de peste, gloria a Dios, habla de plaga, de enfermedad. Y estamos viviendo en un mundo peligroso, donde estamos viendo una enfermedad llamada el coronavirus. Gloria a Dios, que ha matado miles de personas, ha matado miles de personas, aleluya. Y después de ahí lo mismo de Dios, que está sobre la tierra, alabado sea el Señor. Y hasta que el hombre no entienda que tiene que convertirse a Cristo, que tiene que convertirse a Cristo, seguirán las plagas atormentando la tierra, porque la Biblia habla de esto, gloria al Señor. Pues cuando el hombre no quiso obedecer la palabra de Dios, entonces vendrá la ira de Dios. Y la Biblia dice que el mundo entero está mordido, excepto lo que está buscando a Cristo, excepto la iglesia de Jesús. Alabado sea el Señor. Por eso he amado conmigo, que me están escuchando, mis amados hermanos. Quiero decirte que solamente hay una solución para el mundo, es Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz de Calvario, aquel que derramó su sangre preciosa, aquel que botó un pedazo de dolor por ti, aquel que lo cumplieron por ti, aquel que le pusieron una corona de espina por ti, aquel que en el camino no pudo más por la cruz. Y tuvo que se ponga sin tener jugando de la cruz para llegar al lugar donde iba a morir. Oiga esto, ensangrentado, alabado sea el Señor. Nunca negó morir por la humanidad, nunca negó morir por nosotros. Él murió por todo el mundo, murió por ti, gloria al Señor. Por eso Cristo no quiere que tú te pierdas, y que tú vayas a un infierno real donde la Escritura menciona que anda, gloria a Dios, que muere sin Jesús, y da un lugar de tormento por eternidad. Por eso, alabado sea el Señor, hasta aprovechar ahora que estamos vivos, y tenemos que reconciliar nuestra vida con Dios. Tenemos que apartarnos, gloria a Dios, del mal, apartarnos del pecado, apartarnos de los carnales de este mundo, apartarnos de las cosas que son agrada, apartarnos de la fornicación, apartarnos del adulterio, apartarnos de la mentira, de la orgía, de la borrachera, gloria a Dios, apartarse de la droga, apartarse de la juca, apartarse de los cigarrillos y apartarse del pecado. Eso es lo que está haciendo que el mundo entre en una ira. Ustedes ven, gloria al Señor, que las personas no obedecen a los mandatos de las autoridades. Les dice que las personas que no estén en un grupo comunado, que se pongan su mascarilla, porque esta enfermedad no es un juego. Es la ira de Dios que está sobre el mundo entero. Señor, van a morir muchas personas del COVID-19
poner la mano poderosa de Dios. Se lo visto en esta serie que tiraron el enemigo de los 10 mandamientos. Gloria a Dios. Donde la primera vez, bueno, el Señor convirtió a través de Moisés el agua en sangre. Y había una plaga terrible, la plaga de ganado, de mosca, gloria a Dios, la plaga de piojo, de úlcera, aleluya, cae en tiniebla, la muerte de los primogénitos también, la muerte de los ganados, gloria al Señor. ¿Ustedes saben qué pasa? Cuando la persona endurece su corazón, se aparta de Dios y se inclina a hacer lo malo. Gloria a Dios, ¿usted con qué interés es joven en su camino? ¿Con qué interés es joven en su camino? Dice que acompañar la palabra de Jehová es joven en su camino. Alabado sea el Señor. Solamente podemos limpiar nuestro camino cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos nuestros pecados y nos acercamos a Jesús y nos arrepentimos a Jesús. Alabado sea el Señor y tenemos la vida con Él y le pedimos perdón y Señor perdóname, gloria a Dios, y comienza una vida diferente, apartada del pecado, como lo hizo Saqueo. Ahí no se queda ni otra mano, no se rey. El que conoce a Saqueo, en la Biblia, levante la mano. El que conoce a Saqueo. ¿Usted ha escuchado? Aunque ha escuchado, gloria a Dios. Saqueo era un publicano, jefe de los publicanos. Un publicano era el que trabajaba para el gobierno. Y era un cobrador de impuestos, era el que cobraba los impuestos, que había que pagar impuestos, como hoy día también pagado. Gloria a Dios. Y Saqueo era el jefe encargado de cobrar sus impuestos casa por casa. Saqueo había escuchado de Jesús, pero Saqueo tenía una fama de rey tremenda. Era un saqueador también, un ladrón. Saqueo le robó al pueblo. El pueblo no quería nada con Saqueo, porque Saqueo había estafado al pueblo. Gloria al Señor. Y el pueblo no quería saber de él. Pero un día Saqueo había escuchado hablar de Jesús. Gloria a Dios. Saqueo quería conocer a Jesús, no quería saber quién era Jesús. Jesús estaba en la tierra con una gran multitud. Gloria a Dios, haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo maravillas. Y dice la palabra del Señor que Saqueo era pequeño de estatura, un bracito pequeño. Y Saqueo no podía ver a Jesús por toda la multitud. Esa persona que estaba ahí en medio de Saqueo, grande, alto, como iba a ser como el oro Ramón, alto, así, no podía dejar ver ese pequeñito. Entonces Saqueo tuvo que subirse tanto, usó la mentalidad de ahí, subió alto. No se quedó ahí, gloria a Dios, era pequeña de estatura, porque tenía un obstáculo en su vida, que era pequeña de estatura, él no se quedó ahí por eso, gloria al Señor, que siguió una fila de un árbol, para cuando Jesús pasara por ahí, él fue a Jesús. La Biblia verifica esto, gloria a Dios, en Lucas 19, y ahora la palabra del Señor, que cuando Jesús estaba pasando por ahí, dice que Jesús mirando a Saqueo hacia arriba, le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, Saqueo, que yo pose tu casa y se contigo. Gloria a Dios, Saqueo se levantó ese algo, gloria al Señor, y cuando se levantó ese algo, dice la palabra de Dios, que Saqueo recibió a Jesús los santos, y dice que lo besó. Hagamos al Señor, porque es todo. Porque Saqueo tenía a Jesús en su corazón. Y esa es la importancia que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón. Venga Jesús, venga nosotros. Tener a Cristo dentro de nuestro corazón. Y da pena cómo ve la humanidad desesperada, cómo ve la persona hundida en una mentalidad diabólica y animal. Gloria a Dios, viendo personas ver noticias de sombra, ver personas sin alma, quitando la vida a otra persona, viendo, gloria a Dios, como la persona se pierde, gloria a Dios, los carnales, viendo cómo las personas se apartan de Dios, viendo cómo la persona en vez de ir a Dios va a los brujos, gloria a Dios, consultar el brujo, hermano, consultar la tiniebla, realmente, gloria a Dios, vemos una persona totalmente desviada por el camino de Dios, y por eso, hermano, la vida de Dios está sobre la tierra. Hay que escapar, hermano, hay que escapar, Cristo viene pronto a llevarse a la iglesia. La noticia más grande del mundo será el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo se va a llevar a su iglesia, y cuando Jesucristo se lleva a su iglesia, alabado sea el Señor, entonces la humanidad
el pueblo se enfrentaba a un sujeto llamado Anticristo. Este sujeto llamado Anticristo pensaba manifestarse en un mismo lleno de maldad con Satanás dentro. Luego se junto a un falso profeta, alabado sea el Señor, un religioso falso profeta, entraba a la iglesia romana, gloria al Señor, y este individuo, acompañado del Anticristo, Apocalipsis, que aleluya, cuando la iglesia sea raptada, que se vaya, vendrá ofreciéndole al mundo una esperanza, porque el mundo quedará vacío y destruido, y vendrá ofrecer una esperanza, y engañará mucho, poniéndole la marca de la bestia. La marca de la bestia es 366, y será puesto en la frente, o será puesto en la mano derecha. Señor, hay muchos cristianos que dicen que la vacuna es el dolor, es el sello de la bestia, eso es mentira, gloria a Dios. La Biblia no habla así, la Biblia no enseña eso, gloria a Dios. La Biblia habla de un 366 que se va a ver en la frente, o se va a ver en la mano derecha, y donde está manejando la gente de la mano izquierda, gloria a Dios. Entonces un líquido no es eso, hermano, eso no es sello de bestia. La gente está equivocado, la iglesia todavía no se ha ido para decir que el sello de la bestia es la vacuna, eso es mentira del diablo. La gente está engañada con esto, gloria a Dios. Estamos en las finales, la gente que está tumbado, hermano, Cristo viene, prepara su vida con Cristo, apártese del pecado. Porque si no, la iglesia será arrastrada, se irá con Jesús. Y lo que se queda en frío, tibio, lo que estaba tibio, descuidado en otros asuntos que no es de Dios, se quedará en la mitad. La persecución del Anticristo. El Anticristo quedará y perseguirá todo lo que se quede, todo lo que no se puede poner el sello de la bestia. Gloria a Dios, que 666 serán perseguidos y serán asesinados, cruelmente decapitados. Gloria a Dios, pero serán con el Señor. Pero se desarrollará, hermano, una hora de maldad tremenda en la manifestación del Anticristo. Estamos viviendo en un mundo donde estamos viendo tanta maldad y el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. El Espíritu Santo está en la tierra con nosotros. Gloria a Dios, como quiera estamos viendo tanta maldad. ¿Qué sería cuando el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra? Cuando Dios se lleva el Espíritu Santo junto a la iglesia, que el mundo quedará vacío, sin esperanza, sin nada, gloria a Dios. Será terrible, doloroso, se va a desatar una hora de maldad tremenda sobre la tierra. Señor, este despertar, estamos viviendo en un mundo, gloria a Dios, donde estamos peleando una batalla espiritual, en los hay muchos demonios encargados de destruir la vida humana. ¡Gloria a Dios! Ustedes no ven, gloria a Dios. Muchas personas se quitan la vida, toman veneno, se ahorcan, toman, gloria al Señor, se quitan la vida. El diablo lo mete en una depresión tremenda. Y cuando lo mete en una depresión tremenda, Satanás, que el Señor lo reprenda, planta en la mente con ellos. Y tienen un problema quizás familiar, tienen un problema en su vida. Y el enemigo pone en su mente, en su corazón, el quitarle la vida. Porque el enemigo quiere llevarte con él. Él quiere quitarte la oportunidad de que un día tú te arrepientes. Por eso me da pena ver tanto adolescente de 16 años, de 15 años, me da pena de 13, 14 años. Gloria a Dios, hundido en el mundo, perdido y muriendo, gloria al Señor. Da pena, alabado sea el Señor, ver la noticia, tantas cosas raras, alabado sea el Señor. Estos son inicios de que Cristo está a la puerta, son inicios de que Cristo tiene libertad al hombre, de que Cristo tiene al hombre feliz. Una vez me acuerdo como ahora en Oslo, había un joven que era amigo mío y estudiamos juntos y estábamos en el mismo curso. Después salimos de la escuela, cada quien cogió su rumbo. Tenía un tiempecito que no lo veía. Un día vino de Santo Domingo y me toco con él y comienzo a predicarle la palabra divina de Dios. Y comienzo a invitarle a la iglesia
Yo decía que se arrepiente de buscar a Dios. Y él me dijo que ahora no podía buscar a Dios, que lo iba a dejar para más tarde. Y ese mismo día se bajó a beber con sus amigos. Y se embriagó, se emborrachó. Y dice que iba en un motor para su casa, porque estaba un poquito retirado de su casa. Cuando iba en un motor borracho, tuvo un accidente y murió. La última oportunidad de su vida la tenía esa noche. La tenía ese día, perdón, ese día que le estaba predicando. Esa era la última oportunidad que Dios le estaba dando a él para que recapacitara y se diera cuenta de que en Cristo iba a tener larga vida, iba a tener salvación. Gloria a Dios. Pero lamentablemente el joven murió. Tanto joven de mi edad, gloria a Dios, conocido que yo lo conocía, gloria a Dios que nos guiamos juntos, hoy en día están muertos, porque andaban por un camino desesperado, por un camino, gloria a Dios, rápido. Y los jóvenes de hoy, aleluya, pudieran durar 80 años vivos, pudieran durar 70 años vivos, pudieran durar, gloria a Dios, 90 años vivos. Pero la vida que llevan ahora es una vida desesperada, es una vida ansiosa, es una vida sin Cristo, sin provisión, y por eso mueren tan rápido. Gloria a Dios, el propósito de Dios no es que mueran tan rápido, el propósito de Dios es que se arrepientan y acepten a Cristo y sigan adelante con su vida y tengan sus hijos, se casen, tengan sus hijos, tengan su familia y tengan sus nietos. Gloria a Dios. Y procrean hijos en la tierra. Por el propósito de Dios que la adolescencia, con la adolescencia porque el diablo está acechando la humanidad y está acechando, gloria a Dios, para quitarle la vida, para arrancarle la vida a todos los hermanos. Prediquemos esta palabra por campos y ciudades. Predíquele a su vecino, predíquele, gloria a Dios, predíquele a su vecino, predíquele. Todo lo que usted vea, predíquele la palabra, porque está en el palo, me caga Jesús, gloria a Dios. Predíquele, no se canse de predicar, porque el tiempo del fin está cerca y Cristo viene. Amén. Así, hermano, y hay que caminar conforme a la voluntad de Dios. Hay que estar apartado, gloria a Dios, de las cosas que Dios le agrada. Aleluya. Hay que estar apartado del pecado totalmente. Hay que estar apartado de la mentira. Hay que estar apartado de la fornicación. Gloria a Dios, que está apartado de ustedes. Hay que estar apartado de la herejía. Hay que estar apartado de todas las cosas que Dios le agrada. Gloria al Señor. Por eso es que el nombre de Dios y la mujer de Dios tiene que mantenerse firme, porque Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios le bendiga a todos. ¿Puedo regalar? Seguimos, hermano,